Estamos de regreso con usted, muchas gracias, muchas gracias. Está conmigo nuestro abogado laboral, el abogado de cada viernes, Arturo Ismael Ibarra Dávalos, y que saludo yo con mucho gusto. Arturo, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tema tenemos el día de hoy? Gracias. Gracias. Fíjate que quiero hacer una reflexión con los nuevos impartidores de justicia laboral. Hay que recordar que las juntas fueron eximidas ya, existen, pero pues están sacando nada más el trabajo que tuvieron. Pero ya a partir del 2019 para acá, bueno, aquí en Michoacán entró en 22, tenemos nuevos juzgados laborales, dependientes del Poder Judicial, tanto federal como local. En materia federal se llaman tribunales que manejan asuntos individuales de trabajo. Y en materia local pues son los juzgados laborales de la región, en este caso Morelia, que es donde yo me quiero referir. Andan tan interesados, amigo, de cerrar los casos con convenios, lo cual no considero que sea malo, porque siempre es mejor un mal arreglo que un buen juicio, pero han estado utilizando en las dos áreas un arma. No todos los juzgadores, pero he encontrado en lo particular dos, que no voy a decir ahorita sus nombres ni mucho menos, pero sí nada más lo quiero dejar como una reflexión. Empiezan a decirle al trabajador o al patrón que su asunto no está bien llevado y que entonces le conviene mejor llegar a un acuerdo, que él ya revisó y que está casi hecho con las patas, o sea, nos los avientan a nosotros. Y hay veces que no dan ni siquiera la oportunidad de platicar bien con el cliente, ya sea trabajador o ya sea patrón, y casi lo presionan para que llegue a un acuerdo, lo cual considero que es muy malo. Todo el mundo sabemos en el derecho, es un principio, a lo mejor no escrito, pero bien conocido, de que un juzgador no puede decir el fallo si va a ser a favor o en contra. Eso siempre lo hemos visto, hasta en las películas se ve. Un juzgador nunca puede dar su opinión respecto de un asunto hasta que la da al dictar sentencia. ¿Por qué? Hasta ese momento, porque ya en ese momento las partes, el que resulta perjudicado con la sentencia, puede recurrirla a través de los medios legales. Pero si tú acá atrás de un escritorio, con toga y con un mazo acusador, empiezas a ponderar y dar tus opiniones, presionar a alguna de las partes o torcerle el brazo para que firme un convenio, está atentando contra dos principios fundamentales. Una primera situación es contra el debido proceso. ¿Por qué? Porque todos los juicios se tienen que llevar con una técnica procesal, donde dentro de esa técnica nunca se habla de que el juzgador pueda dar ese tipo de ponderaciones con el ánimo de que las partes lleguen a acuerdos. Por eso se atenta contra el debido proceso. Y también se atenta contra la presunción de inocencia. Es un principio que se utiliza mucho en materia penal, pero que todas las materias lo tienen, porque tanto un patrón como un trabajador desean en el juicio ser tratados con inocencia, ¿no? Y no ser juzgados o prejuzgados antes del juicio, sino todo tiene que ser de acuerdo a las pruebas aportadas, a los argumentos, a que se justiprecien, decimos los abogados bien, a que la persona tenga la posibilidad de acudir a una defensa. Y entonces ante eso, ¿cómo colocas al abogado si empieza él a decir es que el asunto se está llevando mal? Pues lo dejas en la lona, ¿no? Puede haber incluso un pleito del cliente contigo. Es que el juez ya me dijo que tú estabas llevando el asunto con los pies, y yo creo que eso no es ético ni es correcto. Y por eso quise yo el día de hoy ponerlo aquí en consideración de todos ustedes, los radioescuchas y los televidentes, y los que nos siguen en Facebook, los cibernautas, con la finalidad de que no se dejen presionar. Que si alguien no quiere llegar a un acuerdo, mejor se espere y que platique bien con el abogado que lo asiste para ver si sí conviene o no conviene llegar a ese acuerdo.
pero que no se dejen presionar por la autoridad, porque eso no es correcto, ni es ético y atenta contra los principios que ya he aquí expuesto de debido proceso y de presunción de inocencia. Pero ya ves que estamos viviendo épocas pues bien raras en México en cuanto a la impartición de justicia. Una ministra estaba hablando sobre el trabajo doméstico y después se metió a hablar sobre lo que es el delito en una misma locución, u otro, el presidente del Poder Judicial del Supremo, de la Suprema Corte, después de meses revisó unas sentencias ya que había dado él su firma, su anuencia, y después votó en contra, cuando ya había votado a favor, meses después. O sea, está pasando situaciones bien chuscas por eso las han catalogado esta impartición de justicia nueva que tenemos en México como la de la tremenda corte. Aquella sketch cubano, ¿no? Que lo oíamos en Radio Ranchito y que creo que todavía por ahí se escucha, que era muy bueno, de Tres Patines y la tremenda corte, ¿no? Sí, un proceso totalmente viciado, le podríamos llamar que de desconocimiento, de incapacidad. La tremenda corte exhibía eso. Eso exhibía. Precisamente un reclamo del famoso Tres Patines, que lo llevaban por X circunstancias y era una corte que no resolvía. Y que incluso era chusca. Sí, por la propia naturaleza de sus integrantes, ¿no? Es que es muy especial. Pero ahora entonces, ¿qué procede en este caso? Procede que se presenten quejas, hay un tribunal ya de disciplina judicial donde se comente. Pero oye, si en este caso, por ejemplo, que lo viví, por eso lo cuento, ahora sí que no me lo contaron, sino que lo viví en carne propia hace unos días. El patrón dobló las manos. ¿Ustedes creen que vaya a ir a presentar queja? Pues él mismo aceptó. Hay una trabajadora que no aceptó, afortunadamente, y de lo que le querían ofrecer en el convenio fue mucho menor de lo que salió la sentencia después, pero ya andaban agarrándose de ahí. O sea, pero lo que se puede hacer es eso, promover quejas ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Para eso fue creado. Y hasta donde yo sé, está trabajando con mucho análisis de las conductas que pueden tener los juzgadores, que sean conductas que no vayan al pie de lo que es lo que reza el derecho, ¿no? De la técnica jurídica que tienen que emplear, del debido proceso, pues, de los pasos, porque el debido proceso no es otra cosa más que un protocolo, un librillo de técnica jurídica que tiene que seguir el juzgador para poder impartir justicia. Y si se sale de ese protocolo, pues entonces es un proceso que puede ser lo que viciado. Es evidente es que México necesita tener gente proba, Ética. En los cargos que va a representar. Y no hablo solamente desde la máxima magistratura del país, hablo de los juzgadores, gente que fue electa por alguna circunstancia extraña en la pasada elección judicial, juzgadores que por cercanías con el partido en el poder fueron ungidos, desplazando así a aquellos verdaderos profesionales de carrera. Así es. Y desgraciadamente esto es muy complejo. ¿Dónde te encontramos, Arturo? Acuérdense que pueden encontrarme en YouTube, me pueden encontrar ahí hacemos unos TikToks de repente, Okay. muy concretos. Me pueden encontrar en la página de Facebook de Laborismo, en la página web laborismo.mx, en el teléfono que está ahí en pantalla, 44 39 49 13 88, o si no, todos los viernes por aquí estamos con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tenemos hoy en Viernes de Cantina? La coctelera, ¿cómo se creó? ¿Coctelera o coctelería? La coctelera, el que hace, que agitas. Ajá, el shake. Shake se llama. Ajá. Hay de plástico, fíjate que el otro me encontré. Bueno, ¿Y por qué se deben debatir algunas bebidas? Es que todo va dentro, pero no es un vaso con una tapa, es un vaso que incluso trae una tapa perforada. Así es. Lo que impedirá que después del shake, ¿sí? Ajá. Y hay algunos que son y otros más mezclados. Sí, fíjate que hubo una época que se detonó que hacían hasta de barcos, hacían hasta de aviones, Mira, de caricaturas. qué interesante. Sí, empezó que en la medicina tradicional se usaban para las hierbas. Desde épocas prehistóricas se encontraron
shakes, utensilios similares a ese. Sí, porque ahí puedes, fíjate que en una ocasión en un cumpleaños me regalaron la coctelera y destapas la coctelera y dentro de la coctelera varios utensilios, unas pincitas para el hielo. Ajá. Vi una cosa que parecía como de resorte. Sí, es como para el como huevo. para los huevos. Ajá, así es. Un resorte. Y dije, caray, y varias cositas así, un agitador de acero inoxidable o acero grado alimenticio le llaman. Pero Sí, resulta, que no echa a perder ni. resulta ni muy daño. interesante porque los agujeros evitan que el hielo caiga en el vaso. Entonces, shakeas, enfrías, trastornas y el hielo no salió. Y hace que todos los elementos del cóctel se complementen. Incluso si echas el azúcar o echas hierbas o echas ciertas, la leche o ciertos Romero, licores. hay un vodka con romero que bueno, luego te voy a platicar. Ciertos licores que no puedan mezclarse bien, pero a través de ese proceso se mezclan Bueno, pues adecuadamente. vamos a conocer ahí en el laborismo, por lo mejor en el ámbito del trabajo, ahí tenemos esa sección que se llama Viernes de Cantina. Muchísimas gracias. Si vas a la enramada, me saludas al Satanás Con todo gusto. por su parte y unas tostaditas, tacos, ¿sabes de qué? Hay muy bueno ahí de sol. De Soricua. Sí, cómo no. Eso es una No, cosa no, exquisita. fíjate, viernes, nomás que el mundial nos llama, hoy hay partidos muy buenos, Noruega, Francia y varios. Así es que, muchísimas gracias, Arturo. Como Al siempre. contrario, estamos a sus Gracias. órdenes.